La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hoy, felices, contentos, celebrando estas charlas de la escena de la trasescena en el antiguo cuarto de máquinas del Teatro Pablo Tobón Uribe. Nuevamente doy gracias al Teatro Pablo Tobón Uribe, siempre se las voy a dar. Le voy a dar las gracias a Luminancia, a Trasescena y a nuestros entrevistados, pero por la emoción que tengo y las ganas que tengo de decir esto, mil y mil gracias a todos ustedes que nos ven, que se encuentran allá en la casa, que se conectan con la Trasescena y las charlas, y vamos a dar inicio con estos grandes entrevistados en el proyecto Comparte lo que somos. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, como los que hemos venido teniendo, pero ahorita nos vamos a encontrar ya un poco con la parte técnica. La transmisión pasada tuvimos a Ramiro Álvarez y Leonardo, que eran del Teatro Colón y que eran del Teatro Pablo Tobón Uribe. Hoy tenemos a un gran amigo, compadre de México, de Sinaloa, y tengo a otro gran amigo, compadre, hermano, y dicen por ahí las malas lenguas que es mi asistente técnico, ¿no? La gente que habla. De acá de Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos a un gran productor, un gran iluminador, un gran técnico, que también aprendió la parte técnica, que también recorrió el mundo del teatro. Hoy tenemos a el sinaloense, al culiche de la luz, al Cookie Hurtado. Cookie, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, hermanito? Coqui Hurtado, Coqui Hurtado. Corten, Coqui. Carnalito, muy contento de que me hayas invitado a platicar contigo y con toda la banda que te ve, y pues muy contento de charlar un rato. Ah, qué bueno, bienvenido. Muchas Y gracias, ahora, hermanito. y ahora vamos a darle ingreso a nuestro, mire, vea, les voy a contar una historia. Fue panadero y a diferencia, por ejemplo, de Iván Zapata y del Molo, que fueron entrevistados, ellos hablaban de que ellos eran felices, pero este panadero no era feliz hasta que empezó con el mundo del espectáculo, hasta que empezó con el mundo escénico, con el mundo teatral. Montó una imprenta con su hermano, pero además entonces fue bailarín, fue teatrero, actor, pasó mucho tiempo por las tablas y ahorita vamos a darle ingreso a nuestro gran amigo, el bailarín de la luz, Felipe Ortiz. Felipe, ¿cómo vamos? Pau, muy bien, muchísimas gracias por esa enorme presentación. Yo sabía que me ibas a llamar el bailarín de la luz. Muchachos, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo me les va? ¿Cómo va la vida? ¿Qué te diré, Tavo? Va de maravilla. Este confinamiento ha traído también cosas buenas, no todo es malo y pues pasándola rico, pasándola rico. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo digo lo mismo que Coqui. La verdad, el confinamiento ha traído como un gran revolcón en lo que estaba pasando, en lo que estaba haciendo. Yo creo que
Si hubiese seguido sin confinamiento, no hubiese tenido el tiempo de hacer esa entrevista, por ejemplo. Sí, así estamos. Yo creo que todos pasamos por el mismo pensamiento. Yo pienso que, digamos que la virtualidad al principio como que lo angustia a uno porque uno está acostumbrado a salir a las 4 de la mañana de la casa y llegar a las 4 de la mañana a la casa. Entonces, como que ya uno se levanta a las 4 de la mañana encerrado y como, no tengo nada que hacer. Ay, Dios, no tengo nada que hacer. Qué susto. Y aprovecha y descansa, pero pues el cuerpo descansa, la mente no, porque ya empieza uno a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ya entonces empieza uno como buenos empresarios y como buenos emprendedores a trascender ese ¿qué voy a hacer? Entonces ya días después uno se levanta como a las 4, como, ¿verdad que no tengo nada? Y se voltea al otro lado. Y bueno, ahorita ya estamos sentados desde la virtualidad haciendo proyectos. Nosotros nunca nos habíamos imaginado haciendo proyectos, montando, trabajando. Y desde el trabajar voy a empezar a hacer preguntas muy interesantes. Esta va para el señor Jorge Luis Hurtado, alias Coqui, el culiche de la luz. Vea, qué chapa. Lo voy a poner en mi currículum, Tavo. Por favor. Coqui, tu papá. Vamos a hablar un poco de tu historia con tu papá. Pues tu papá es uno de los grandes escenógrafos de Sinaloa, ¿sí o no? Y dentro de la, digamos, de la trasescena, iniciaste desde tu casa, trabajando con tu familia, casi como que una empresa, microempresa, ¿sí o no? Doctorado, ¿qué te puedo decir? Al, esos grandes héroes de la vida, ¿no? Pero tuviste dos referentes al inicio, ¿no? Dos referentes muy Claro. importantes, que es el Churros, no vas a hablar del Churros, y el luminotécnico Cipriano Ospina Piano. Voy a hacer una pregunta antes de preguntarte lo que te voy a decir. ¿Con Ospina Piano aprendiste a trabajar rápido o piano piano? No, mira, te cuento. Me voy a ir desde un poquito más para atrás, ¿no? Como dijiste, pues mi papá es escenógrafo también, se dedica un poquito como a la trasescena, aunque ya ahorita ya medio lo abandonó, pero yo desde muy chico siempre estuve muy pegado a él, siempre fui un hijo muy apegado a mi papá y pues me tocaba estar en todos los escenarios, me tocaba estar en toda la creación, en el diseño. Mi papá como escenógrafo pues también tenía como esa imaginación que de pronto ayuda bastante y con él trabajaba mucho el Churros, que el Churros era mi padrino, en paz descanse. Y entre los dos, pues yo al final de cuentas era el que nomás pintaba, el que resanaba, el que ponía clavitos, cosas así, ¿no? Muy simples porque yo empecé muy niño con ellos, porque siempre me les estuve pegando mucho desde muy niño. Más adelante empiezo a incursionar un poquito en el mundo de los cables y las lámparas y los filamentos y los reflectores. Y me pego un poquito a este personaje que mencionaste, al piano, Cipriano Espino el Piano. También en paz descanse, yo diría que es uno de los mejores iluminadores que ha tenido este lugar. Y con piano yo lo que hacía literal era jalar cables. Me dijo, ¿quieres aprender? Sí. Entonces ven, jala cables y era de lo peor eso, amigo, de lo peor. Yo siendo acá el príncipe de la pintura acrílica con mi papá y después me voy a jalar cables con el piano, pero el piano me enseñaba mucho porque me decía, pregunta, y me mandaban nomás a puros eventitos así a la calle y cosas así, y era pregunta. Y pues uno como buen preguntón, como buen niño, bueno, ya adolescente, en esa edad tenía 14 años, pues era preguntar, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo lo usas? ¿Y por qué usas esto? ¿Y por qué pusiste esta lámpara? ¿Y este filamento? ¿Por qué vamos a cambiar esta lámpara para acá en vez de esta para acá? Y entonces así, entonces me explicaba muchas cosas. Siempre que yo recuerdo cuando yo tenía, porque al final de cuentas yo aprendí en la marcha, cuando yo tenía alguna duda, iba y visitaba al piano a su oficina y le decía, oye, piano, traigo un problema.
es que quiero montar esto, con esto, pero no me da, ¿qué hago? Y nomás se reía, pero siempre te solucionaba los problemas. Y yo creo que fue un tipo que no solamente me lo solucionaba a mí, sino que se lo solucionaba a todos. Y regresándome un poquito con mi papá y con el Churros, Juan Mendoza, el Churros, por ejemplo, era mi padrino y siempre tenía una frase que a mí no se me olvida, que siempre me decía: yo no te puedo dar dinero, pero te voy a enseñar, y con la enseñanza vas a ganar dinero. Y entonces Sí. era muy metódico en la manera en la que me explicaba las cosas. Siempre me decía: mira, vamos a hacer esto por esto, si le ponemos a esta madera esta textura, nos va a dar este acabado, entonces vamos a poder, ya que está montado con un efecto de luz, vamos a poder hacer esto. Entonces se ponían muy creativos. Yo recuerdo que ellos no utilizaban, lo que hacían era de pronto los bocetos a lápiz, pues, de las escenografías, y ya. Y uno se las tenía que imaginar, pero ellos lo tenían muy claro en la cabeza, tanto mi papá como el Churro. Yo siempre he dicho que tienen una creatividad impresionante, porque de pronto nosotros trabajábamos, bueno, a mí me tocaba, trabajábamos y yo no sabía ni siquiera qué chingados iba a salir, pero siempre salían escenografías muy padres, y me tocó trabajar con ellos en escenografías de reinados de belleza, de cosas políticas, cosas culturales, mucha cultura, muchas cosas culturales, y también muchas cosas académicas. Me acuerdo que mi papá hacía unos escenarios para unos simposios que siempre quedaban padrísimos esos escenarios. O sea, cosas maravillosas, y siempre las hacía él con alumnos, siempre buscaba personas a las cuales enseñarles, y pues siempre estaba yo. Entonces ahí fue mis inicios con mi papá, donde aprendí a usar la pintura vinílica, y a cómo darle con la brocha para que me quedara bonito. Claro. Y ya después conozco a piano, me empiezo a interesar un poco por la luz, y ya después fue cuando entré a trabajar a un teatro, y entonces después he tenido 1000 maestros más. Ya 1000 vamos maestros. ya vamos para esas historias de los teatros, Coqui. Así es. Coqui, Cuéntame. no tuviste ese momento, en esa época no tuviste esa academia, o sea, no tuviste, la mejor forma de aprender tú ya en ese momento fue pregunte, monte, haga, maneje, corra, baje, suba, limpia el cable, Así piense es. mientras limpia, limpia mientras barre, barre, corra, piense, que es una forma de aprender muy interesante porque si bien la academia nos lleva a fortalecer el conocimiento y a mejorar teorías y conceptos desde el qué hacer, la práctica el aprender haciendo nos ha formado a gran mayoría de los artistas. Y es por eso que ahorita quiero preguntarle a Felipe, dentro del proceso académico que ha tenido, o sea, Felipe es digamos, es un académico por excelencia, ese sí no es tan vago como nosotros, Coqui. El señor Felipe Ortiz se ha tomado la molestia. Yo quisiera eso, Felipe, te iba a decir que te acomodaras. Perdón. Qué pena con ustedes, pero ando con coronavirus. No, mentiras. Es los nervios de la cámara que me tiene así. Felipe, tú estás, o sea, tú estás en la Universidad de Antioquia, tú entras y estás como por ese proceso. Y como en el primero o segundo semestre de golpe te dicen, bueno, nos vamos de gira para festivales, ¿sí o no? Y pues uno en primero o segundo semestre como, festivales, es el sueño de todo el mundo. Pero bueno, Felipe, seamos claros y seamos sinceros. A ver, la pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué? ¿Por qué se lo llevaron a usted para un festival? ¿Qué hacía que lo llevaran a esa gira? O sea, ¿la rosca? ¿Amigo el director? Sí, Porque es que usted estaba en yo primer y creo que segundo semestre, amigo. parte importante de eso es la rosca. No, mentiras. Cuando empecé en preparatorio, pues vos sabes que en la Universidad de Antioquia el proceso de selección para los aspirantes a teatro es de primero un inductorio, luego un preparatorio, ¿cierto? En el cual miran las aptitudes de los interesados a la carrera y luego ya pasan a primer semestre. En ese preparatorio yo me le pegué mucho al maestro de luces, al asesor de luces, que en ese tiempo era Fernando Henao.
Me pegué mucho a hablar con él, a mirar cuáles eran las condiciones de la iluminación por estos lugares. A diferencia de Coqui, yo no lo considero mi maestro, aunque le aprendí muchas cosas. Él lo primero que me dijo fue, yo no te voy a enseñar porque vos vas a venir a quitarme el trabajo. Y eso me obligó a mí a estar muy despierto en lo que veía en él, en el trabajo de él, sin recibir explicación. Entonces, a mí me tocaba no tener quien me respondiera a las preguntas, sino yo mismo responderme las preguntas acerca de muchas cosas. Y eso me obligó también a investigar mucho, ¿cierto? Ahora, ¿por qué era yo el que viajaba desde cuando pasé a la carrera? Él me decía, acompáñame a hacer un montaje de luces, vení, semi recoge cables, mi jala cables. Y cuando él no quería ir a algún evento, cuando no quería ir a hacer un espectáculo o no le daba tiempo por sus otras ocupaciones, me decía, no, entonces hacelo vos. Y eso me tiró al agua en muchos aspectos, ¿cierto? Recuerdo que uno de los primeros festivales en los cuales estuve fue en el Festival de Manizales, en el Festival Universitario de Teatro, con un espectáculo que se llamaba Alixia, o que se llama Alixia, es una versión de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo tenía súper claro qué necesitaba, teníamos un equipo análogo, unas consolas de Keaute, unas consolas análogas para PAR 38 y PAR 64, y los técnicos del teatro pues conectaron todo detrás de mí con las acometidas eléctricas, tiraron el cable aquí en el piso y de aquí iban las extensiones hacia los reflectores, ¿cierto? Entonces el desconocimiento también de mi parte y de parte de los técnicos hizo que hubiese un accidente. Precisamente teníamos una escena demasiado iluminada, hubo mucha carga eléctrica y los cables venían prendidos desde la acometida eléctrica y empezaron a hacer bobina al lado mío. Y era un incendio aquí mientras yo estaba aquí en la consola de luces. Entonces el olor a quemado en toda la cabina, yo me levanté y empecé a chapatear, apagué el cable y me quedó media batería de luces apagada. Pues eso me enseñó que uno tiene que ser precavido primero y segundo los procesos. Entonces mira que no es que yo sea una persona demasiado académica, sino que me pregunto muchas cosas acerca de los procesos, de cuál es el debido proceso en cada uno de los montajes, porque si no es así, técnicamente está flaqueando el espectáculo. Pero eso también obedece a unas preguntas que yo me hago con respecto al cómo. Yo siempre, pues, bueno, eso sí me lo regaló la academia, afortunadamente. No sé si Tavo en la extensa presentación lo dijo, yo soy maestro en arte dramático, graduado de la universidad. Y lo primero que yo aprendí en la universidad es que hay que hacer preguntas acerca de el qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué, que son las preguntas de la acción dramática. Entonces yo aplico eso mismo a lo técnico. Yo digo, bueno, a ver, ¿por qué? Porque estás ahí, cable o extensión o reflector. Siempre les pregunto cosas, siempre les voy preguntando cosas de manera que si la respuesta que ellos me dan no es la adecuada, entonces lo puedo cambiar por otra cosa o lo puedo solucionar de otra manera. Pero entonces, insisto, eso es una búsqueda por entender la parte técnica y poderla explicar. Y eso me ha llevado a unas conversaciones académicas, ¿cierto? Que ya podemos sentar en discurso unos conocimientos prácticos para que las demás personas lo vean de manera distinta, no desde el negrito, no digo negrito siendo peyorativo, sino los que vestimos de negro jalando cables, no tenemos conocimiento. En realidad sí tenemos el conocimiento práctico. Ahora, hay que asentarlo en un conocimiento técnico, en un conocimiento teórico, de manera que tengamos una base conceptual en el cual pararnos los técnicos y hacer mejores espectáculos. ¿Sí? Claro. Felipe, digamos que yo soy un espectador desprevenido, un espectador de a pie, que voy caminando por las redes sociales tranquilo, sin problema, y ¡pup! Me encontré una charla de la escena y la trasescena. Pues miremos a ver estos muchachos qué es lo que están hablando, pero yo no sé nada de eso. Nosotros somos muy técnicos cuando hablamos, y más cuando hablamos entre técnicos, más técnicos nos Claro. volvemos. Para mí, como espectador desprevenido, que no sé nada de eso, ¿cómo que se generó una bobina? ¿Qué es esa cosa tan rara? O sea, para mí, como espectador desprevenido, un cable se prende y se incendió.
y se incendió. Sí, Es o sea, prácticamente eso. ahora yo quiero, antes de que me respondas esa pregunta, yo quiero decirle a mi querido y adorado público, al público que sigue las charlas de la escena y la trasescena, que está acompañando al duende y a sus entrevistados, quiero decirles, chatalear es como que empiezas a brincar para no quemarte del incendio que él había provocado. Eso es chapalear. Cuéntamelo todo. ¿Qué es eso de la bobina? Mira, cuando una extensión eléctrica se trae desde la conexión, desde los breques o desde la cometida eléctrica, viene con una corriente, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que los cables estén tendidos de manera que la energía no empiece a circular, porque cuando empieza a circular de esta manera, empieza a calentar los cables, ¿cierto? Entonces, eso genera un efecto de embobinado, como cuando tenemos un circuito eléctrico con una bobina de cobre y empieza a entrar la energía y eso la va convirtiendo, en medida que va pasando, la va convirtiendo ¿cierto? En otra cosa para un elemento eléctrico, etc. Entonces, cuando hicimos eso, como había tanto consumo de energía, empezó a circular muy rápido y empezó a calentar los cables. Y entonces los cables, al sentir alta temperatura, pues se fundieron y se empezó a quemar todo lo que había ahí, que eran los cables. Muy Eso es un efecto bobina, es cuando la energía pasa y empieza a circular, a hacer eso. Y pasa tan rápido que calientan los cables y se prenden. Si ve, Coqui, todas las cosas que aprendemos los que nunca hemos estado en la trasescena, los que solo venimos a sentarnos en las butacas a ver un espectáculo. Así No es. se alcanza a imaginar que detrás de todo eso hay un técnico que está con una bobina chapaleando para no quemarse, pero el espectáculo debe continuar y tiene que seguir. Obviamente ¿Sí? el espectáculo continuó. Y es- Terminó el espectáculo con 2 par 64 de frontal y ya. Porque Y eso es no lo- servía. Y eso es lo Y teníamos una importante y lo función, bonito. y teníamos otra función a las 2 horas. Entonces fue correr otra vez, a tirar otra cometida eléctrica, a tirar otro suministro eléctrico, a mirar qué se había quemado, pero salió muy bella la función. El público decía, pero ¿por qué huele a quemado? ¿Pero por qué? Y miraban la cabina y salía humo de la cabina y la gente seguía en la obra, ¿no? Efectos. Efectos de la obra. Calculadísimo. Pasan muchas cosas en la escena y la trasescena. Y nos pasa, estemos en la academia, hayamos pasado por la academia o no. Por ejemplo, Coqui Hurtado, el señor Coqui, fue uno de los grandes maestros que ha aprendido en la escuela de Giacometti. Ya cometí un error, ya cometí otro, ya sé que no lo vuelvo a hacer, ya sé que no puedo probar el cable con la lengua mientras esté conectado a ver si hay energía. Arde mucho. Arde mucho, sí. Queda uno como con la sensación del calambre, del chapaleo que dice Felipe. Sí. Incluso por el interno, pues a mí me dicen cosas, ¿no? Un montón. El productor me habla, ¿cómo? ¿Qué? Ah, imagínese. A mí me cuentan que es que usted como que iba por el cuento de ser licenciado en escenografía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue? Porque los azares de la vida así son, pero te cuento. Primero, aunque no me vean la cara, estudié para abogacía, estudié para abogado, pero eso no era lo mío. O sea, estudié un semestre de abogado, pero el semestre estuve en gira. Entonces, eso no funcionaba. O sea, la gira y la abogacía y el teatro no combinan mucho, aunque muchos piensan que sí. Yo creo que no. Entonces, después me fui a la Ciudad de México, a la bendita Ciudad de México, a estudiar escenografía e iluminación, pero en el camino tuve como un altercado, tuve un pequeño problemita con unos tipos que les gusta agarrar las cosas que no son de ellos y digamos que pues me asaltaron, ¿no? Me asaltaron, ahí no voy a decir que me defendí porque ni las manos metí, amigo. Pues me pegaron una chinga y me quitaron todo lo que yo traía, entre ellos documentos y bla, 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 todo esto.
Entonces, cuando yo voy a la escuela, que es la ENAT, que es la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, pues llego y me dicen, sin papeles no se puede. Hazle como quieras, sin papel no se puede. Oye, dame chance de que... Y yo con el ojo así todo moreteado, un poquito rengueando porque me habían golpeado en una pierna. Y me dicen, no, sin papeles no se puede. Entonces, pues imagínate, yo sinaloense, acá en Sinaloa decimos groserías, uy, amigo, con un sabor bonito, bonito. Y yo como buen poeta, pues solté algunas poesías de mi boca y me fui. Me fui. Ese día me fui directo a donde me estaba quedando, agarré mis cosas, me fui al aeropuerto y me regresé a Sinaloa. Y frustrado, ¿no? Frustradísimo. Claro. Frustradísimo. Y entonces me metí a estudiar comunicación. Aquí donde me ves, soy comunicólogo. Entonces, por azares de la vida, pero yo siempre he dicho que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado el no haberme quedado en la Ciudad de México, porque he conocido personas increíbles acá, o sea, he viajado mucho, he conocido personas increíbles, he aprendido mucho y sigo dedicándome a lo mismo, pero entonces ahora busco que más personas como yo puedan aprender un poco el oficio técnico, puedan aprender un poco de iluminación, de audio, de otras cosas que a lo mejor yo tampoco sé, para juntos hacer un equipo. Entonces la intención pues es ahora hacer un equipo muy completo acá en Culiacán y que podamos hacer producciones muy grandes y no necesitar eso de bueno, de pronto me voy. Que lo que sí hacemos es que talleríamos muchos, tomamos diplomados, hacemos cursos, o sea, hacemos muchas cosas, pero ya no tanto como una licenciatura como de pronto yo lo quise hacer. Entonces, yo por esa razón fue que no estuve estudiando en la Ciudad de México, pero yo creo que ha sido una de las mejores cosas que a mí me han podido pasar y he hecho después de eso proyectos muy interesantes, proyectos muy padres. He trabajado con muchas compañías acá en Sinaloa, muchas compañías de teatro sigo iluminando, de pronto no lo hago yo, de pronto lo hacen los muchachos que ya trabajan conmigo, pero de una u otra manera estamos involucrados en muchas cosas artísticas acá en el estado. Coqui, Cuéntame. esas son las cosas de la vida, ¿no? O sea, el destino lo lleva a uno a por caminos. Leonardo Murcia del Teatro Colón decía, es que yo me presenté como aviador y el físico no me daba, algo así. Es que yo me presenté, bueno, se presentó a varias carreras y la matemática no le daba y entonces no le dio nada y el papá lo llevó y le dijo, vea, métase a teatro. Entonces se metió a actuar y no sé qué, y después se conoció un profesor y ese profesor lo llevó, él lo dice, que ese profesor fue el que lo llevó a los bajos mundos de la técnica. Pobrecito. Felipe se está riendo porque es que cómo le parece que dentro de los bajos mundos, Ahí estaba él. Ahí está. párale bola lo que le voy a contar de los bajos mundos. ¿Cómo le parece que a mi amigo, eso me lo contó directamente una profesora de danza, que me Así. acabó de llamar y me dijo, cuéntele que es que él fue alumno mío. Y el señor en los bajos mundos se metió a bailar ballet. De tutú y todo, tutú, ¿qué tutú? Zapatilla, media punta, no, Media no punta, tutú, media tutú y punta. zapatilla. Párale pues bolas. Felipe, ¿por qué? ¿Por qué te metiste a hacer eso? O sea, ¿qué hacías Chao. que te llevó como a meterte en ese cuento del tutú? No, mira, hace algunos años estuve saliendo con alguien y ella siempre había querido hacer ballet. Siempre, siempre, siempre había querido. Su sueño de niña había sido ser bailarina de ballet. Entonces, en esos días estaba yo trabajando con una maestra de ballet de aquí de Medellín, de una compañía que se llama Alegro Ballet, y decidimos hacer un intercambio. Como, bueno, yo te ofrezco servicios técnicos y capacitaciones técnicas en luz para espectáculos de danza, y tú nos regalas a nosotros dos las clases de ballet. Y ahí empezó. Estuve 2 años asistiendo a la academia de ballet
muy juicioso, pues como intentando mantener la forma, ¿cierto? Porque igual como ya había hecho la carrera de teatro y hacía rato no hacía como clases prácticas, entonces dije, bueno, miremos a ver qué es la técnica del ballet. Nunca llegué a hacer un gran espectáculo ni a salir en unas coreografías súper grandes, pero sí estuve en una función en el Pablo Tobón y me tocó hacer el lobo de Caperucita. Fue muy interesante, de verdad fue muy interesante porque no solo es la forma estética, ni la línea, ni esas cosas, sino que el acondicionamiento físico que tienen que tener los bailarines es increíblemente fuerte. O sea, nosotros desde afuera lo vemos muy fácil, lo vemos muy estilizado y muy bonito, ¿cierto? Pero cuando uno se enfrenta a la técnica, ahí hay serios problemas. Es más, ahorita con el confinamiento y estas cosas, volví a retomar algunas clases con ellos, pues no muchas porque por el tiempo, ¿cierto? Y porque es desde mi casa y todo, entonces es un poco complicado, pero este año empecé otra vez, no con el tutú, pero sí con las mediapuntas, a mirar cuál es la exposición, a Pero, tener pero no sé Felipe, qué. contame un poco. Listo, no lo hiciste por el pensum, porque no te lo exigía la academia, lo hiciste más Aunque porque trabajo con una, con una, digamos, con una academia de baile, quiero aprender, entonces vamos a hacer un trueque, un intercambio, pues no me dé plata, deme clases y compensamos lo que estamos haciendo. Eso es muy interesante. Ahora, pero la pregunta del millón. ¿Cómo combinas eso? O sea, ¿cómo se combina el ballet con la luz? ¿Tiene que ver, o usted tiene que ser bailarín, o tiene que ser actor, o tiene que ser lumino? Lumino, para los que no saben, lumino técnico. lo mío Es técnico. mejor no, es mejor ir corrigiendo, es mejor ir corrigiendo. Sí, Entonces, sí. ¿cómo se combinan esas dos áreas, no? Porque, claro, tú estás bailando y venías haciendo iluminación. Ahora, Ujú. ¿cómo te cambia la percepción? ¿Mejora, no mejora? Cuéntanoslo todo. Bien, Tavo, yo tengo que, como dijo Coqui hace un momento, tengo que devolverme un poquito. Lo que pasa es que yo, como dijiste en la presentación, eh, yo terminé mi colegio y no tenía pues como mucho que hacer, quería irme para el ejército, bueno, como desea, ¿cierto? A la final no resulté apto, bueno, eso es otra cosa. Pero estudié panadería y repostería y trabajé varios años en eso y, y alguien me dijo, ve, vos por qué haces panadería tan joven, tantos años, tantas horas al día trabajando en panadería y qué más estás haciendo? Yo, pues nada, pues no sé qué quiero, la verdad. Me dijeron, ve, ¿y por qué no te presentas a teatro? Yo, pues yo nunca he visto teatro, ¿cómo que me voy a presentar a teatro y nunca he visto teatro? Y, y nada, un día estaba como muy aburrido en el trabajo y la trabajadora social me dijo, bueno, en serio, usted está muy joven, piense algo para la vida, o sea, ¿qué vas a hacer en la vida? Y yo, quiero estudiar teatro. Y ella me dijo, no, no sos capaz. No, no, usted no es capaz de salirse, no. Pues no, no, en serio, dígame algo en serio. Y yo, en serio, voy a estudiar teatro. Y me salí de ese trabajo y eso fue un revolcón en la vida horrible. Igual no sabía qué era el teatro, yo nunca había visto una obra de teatro, nunca había visto un espectáculo de nada. Entonces me pareció interesante, pues quería como investigar a ver qué era. Entonces empecé a ir a un grupo de teatro de un colegio muy amateur y lo primero que me dijo el director, me dijo, ve, yo no te puedo poner a actuar ya porque pues no te conozco y no sabes nada, y, bueno, te voy a poner a hacer las luces. Y me sentó enfrente de una consola chiquita, muy caserita, con perillas, y me dijo, bueno, cuando digan tal texto, tú enciendes esta y enciendes esta. Cuando las encendí, cuando dijeron el texto, vi que él había colocado las luces sobre un telón, tapando las luces, y cuando entraban, encendían, se filtraba una luz increíblemente en el escenario, o sea, se filtraba el cielo en ese telón. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero hacer toda la vida. Y, y nada, entonces yo dije, yo quiero estudiar luces. Me dijo, no, pero es que aquí no hay dónde. Lo que tienes que hacer, y aquí va la respuesta, y es, tienes que entender cómo se comporta el cuerpo sobre el escenario para poder iluminar. Y creo que esa ha sido la pregunta de toda mi vida.
Y por eso estudié teatro. Yo me metí luego a la Universidad de Antioquia, él me ayudó con el proceso de selección. Y fue muy divertido hacer toda una carrera de actor para ser iluminador de actores. Claro. Porque yo pienso que siempre hay que entender la luz desde adentro, porque finalmente el actor es quien propone, el actor es quien tiene la sensación, pero el técnico es el que hace visible esa sensación, ¿cierto? Pero hay que empezar por ahí. Entonces mi investigación con el cuerpo ha sido desde ahí, el cómo está mi cuerpo en el escenario, cómo se ve, cómo se potencia, y así poderlo iluminar. O sea, yo no tuve la fortuna de pasar por una academia de técnicos, yo pasé por una escuela de teatro. Yo pasé por escuela de técnicos, yendo al Pablo Tobón, yendo a tal teatro, calando cables en una empresa X, siendo de concierto, ¿cierto? Pero a mí lo que me ha parecido más interesante y más bello es conocer mi cuerpo en el escenario y después pasarlo a la mirada del espectador y decir, ah, es que así es como se siente, así es como se ve. ¿Cierto? Entonces, el proceso como bailarín no ha sido desde la pasión por bailar, sino desde entender de verdad qué está viendo el espectador y qué sensación se está llevando el espectador. Hace algunos años una maestra de danza me puso a bailar, imagínense en este parche, yo manejando las luces, y me dice, haces un blackout o un oscuro, bajas al escenario, dices un texto, haces una coreografía iluminándote con linternas, ¿sí? Una coreografía de contemporáneo que ensayamos 2 veces, y te devuelves a la cabina y enciendes las luces y sigues el show. O sea, haces un corte en el show, bailas y luego sigues iluminando. O sea, una cosa rarísima, pero muy interesante, claro, porque muestra las diferentes facetas que pueden tener los técnicos sobre el escenario. Es que finalmente nosotros tenemos una visión muy amplia de lo que es el escenario y una comprensión del show más que nadie. Si nosotros no sabemos qué estamos iluminando, no sabemos qué escenografía estamos haciendo y para qué, pues hombre, sí o qué, hay que preguntarnos varias cosas ahí. Claro. Hay una pregunta, Coqui, ahí que no está dentro del guión. Coqui actual. ¿Cómo así? Es que esto era con guión. Ahí te va. Pues he hecho varios... aquí para pelear. No, dale. He hecho varios cursos de teatro, solamente por lo mismo, por tratar de comprender un poquito la escena, por tratar de hacer un poquito esto más entendible para mí, para el momento de iluminar. Pero en algún momento sí me aventé a buscar ser como el actor. Y me acuerdo que en un momento estuvimos ensayando una puesta, la cual nunca presentamos. La estaba dirigiendo Lari Huerta, mi amigo Lari Huerta, le mando un saludo si nos está viendo, que yo sé que sí. Y era una obra que se llamaba El Principito, que es un texto de Paola Izquierdo, una chica muy talentosa de la Ciudad de México, que fue muy amable y me dijo, te presto mi texto y móntalo. Era una obra que ocurría en 2 actos. Nosotros solamente íbamos a montar el segundo acto, que era el acto del Principito, y ensayamos y nunca montamos esa obra. Mi querido amigo Lari Huerta y yo teníamos problemas mentales en ese momento y nunca lo hicimos. Después estuvimos ensayando también, estuvimos haciendo el montaje de una obra de Perla Schumacher que se llama Vieja el Último, y en esta ocasión pues éramos 2 personas y también pasó lo mismo, estuvimos ensayando y pasa algo muy curioso, que yo ensayaba pero no dejaba de pensar en las luces. Entonces yo ensayaba, pero yo pensaba en la escenografía, en la luz, y yo me movía para un lado y decía, no, esta silla no sirve, necesito otra cosa porque de acá tengo un movimiento hacia acá y no me funciona. Entonces yo lo único que pensaba durante todo el montaje era en cómo lo íbamos a diseñar, tanto en iluminación como en escenografía. Y yo hacía ciertos movimientos, ciertos trazos, montábamos ciertas escenas y lo único que hacíamos, bueno, lo que a mí me pasaba es que no dejaba de pensar en el cómo íbamos a solucionar la parte de iluminación y la parte de escenografía, que mucha ya la teníamos pensada. Incluso hubo una parte de escenografía que la hicimos para el montaje y al final de cuentas, estando en el montaje, yo decía, no, güey, no me funciona. O sea, no me funciona porque tengo este trazo que me estás poniendo, pero aparte la sensación no me da.
porque si yo hago este ambiente con la iluminación, no me... Y entonces lo cambiábamos. Al final de cuentas, nunca presentamos ninguno de los dos montajes, ninguno. Los dos los dirigía Larry Huerta, pero fue un ejercicio para mí muy padre el poder, lo que decía ahorita Felipe, o sea, el poder entender a la persona que está sobre el escenario, tratando de interpretar algo, el que se sienta totalmente completo con lo que nosotros tras escena le estamos dando, tanto en escenografía, en iluminación, en música. Entonces, todo esto que al final de cuentas hace un conjunto, que al final de cuentas termina siendo un actor más, el poder comprenderlo desde adentro, sí es cierto que es una experiencia muy distinta y te da otra perspectiva de lo que estás haciendo, sobre todo a la hora de diseñar, porque muchas veces diseñamos nosotros pensando como en nuestro sueño guajiro de que no, mira, es que te voy a hacer esta atmósfera por esto, y entonces empiezas a justificar todo, pero no estás del otro lado y no dices, sí, o sea, está chingona la atmósfera, pero a mí como actor no me da, o sea, a mí como actor no me hace sentir lo que yo quiero expresar y no me da. Entonces, el estar como en los dos lados, sí te da esta perspectiva y te da esta sensación, y entonces a la hora de tú diseñar te hace como ponerte en el papel del actor y decir, ok, voy a hacer esto porque además lo voy a hacer sentir más seguro, lo voy a hacer sentir mejor, esto Claro. le funciona más. Entonces a mí, por ejemplo, sí me funcionó a pesar de no haber estrenado ninguna, o sea, nunca haber presentado eso. Simplemente el estar en el montaje, en ensayos generales que de pronto nosotros hacíamos, y pues te hace tener otra perspectiva y otra visión de lo que estás haciendo a la hora de diseñar, a la hora de construir incluso lo que estás diseñando. Entonces le pones como mucho detalle a esas pequeñas cosas que nosotros de pronto como iluminadores o escenógrafos no lo vemos, y la verdad es muy interesante. Entonces ese es como mi pasar por la escena como actor. No lo logré, reprobé, pero fue un trabajo muy interesante y fue un ejercicio muy interesante, sobre todo a la hora de querer yo diseñar, porque entonces ya te hace pensar en el otro. Entonces Claro. ya como actor. Claro, es muy, muy, muy necesario. Mira, uno de los entrevistados, Ramiro Álvarez, él fue titiritero, le dicen el titiritero de la luz. Entonces, uno de los entrevistados, pues le dicen aquí en las charlas de la escena y la Oye, David, transescena. me gustaría saber me gustaría verlos en la mesa creativa donde ponen esos nombres tan interesantes. ¿Cómo le vamos a hacer? Todo eso es producción, todo eso es producción. Sí, vaya. Entonces, digamos que es eso, es como nosotros, como técnicos, también muchas veces nos enfrentamos a, digamos, lo que le pasaba a Ramiro, es que faltó un titiritero y no puede estar, entonces, y ya Ramiro se sabía las líneas. Entonces, digamos, los tíos que eran los de la libélula decían, pero ¿cómo te vas a saber las líneas ya? Claro, tanto ensayo técnico, entonces uno se aprende las líneas para saber en qué momento tira el pie y hace el cambio. Esto es lo que nosotros somos, charlas de la escena y la trasescena. Proyecto, comparte lo que somos. Estamos hablando de lo que somos. Somos humanos, somos técnicos, somos personas que vivimos en la trasescena, pero pasamos por un sinnúmero de historias, de anécdotas, de vidas, donde la gente que está viendo desde el público, desde la butaca, no se da cuenta de todo esto, de lo que nosotros somos. Y algunas veces lo ven caminando por ahí a uno en la calle, dicen, ve, ese man tan loco como que lo he visto en el teatro, pero no sé qué hace. Somos esto, somos las charlas de la escena y la trasescena en este proyecto del Ministerio de Cultura, comparte lo que somos. Aprovecho para volverle a dar gracias al Teatro Pablo Tobón Uribe, a Trevejos Teatro, a Luminancia, a la Corporación Trasescena, que es la que nos permite hacer todas estas producciones. El teatro es nuestros espacios de locación. Como les decía antes, este es el antiguo cuarto de máquinas donde se manejaba la iluminación, donde se jugaba antes de que llegaran las nuevas tecnologías. Y aquí estamos, conversando con Coqui Hurtado y con Felipe Ortiz. Con Coqui Ortiz y Felipe Hurtado. Estamos aquí. La edad, muchachos, la edad.
¿Cómo me ven con esa demencia senil? Vamos bien, ¿no? Sí. Tabito de Hurtado, te voy a decir ahora. Hábito de Hurtado. No, no, yo tengo uno mejor, Coqui, yo tengo uno mejor. A Tavo le pueden decir el zanquero de la luz, El ¿sabes? zanquero de la luz. Yo también hice títeres, ¿saben? Sí. Coqui, Cuéntame. llegaste, digamos, como a los 16 años, ya estabas dando el quehacer cotidiano de la escena y de la trasescena, ¿no? Y estabas por ahí y te ofrecieron dos teatros en la Universidad Autónoma pues ahí en Sinaloa, ¿no? Eh, Dizque conserje. ¿Por qué conserje? Pues, ¿eras muy bueno haciendo limpieza o por qué te pusieron de conserje? Ahora, claro, el conserje en Colombia es lo que llaman ahora un director técnico, es el que se encarga de la parte técnica, de la producción, de todo eso. En México, el conserje, que Coqui nos cuente, porque ¿qué es un conserje en México y qué era lo que pasaba cuando llegaste al teatro? Bueno, acá en México el conserje es el jefe del teatro. No, mira, el conserje acá en México es el que barre el teatro, el que lo limpia. Te voy a decir, mi primer trabajo formal en un teatro fue como conserje en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y me ofrecen trabajo un día y me dicen, oye, ¿te quieres ir a trabajar a un teatro? Y yo vine ilusionado. Pues, claro, sí. Toda mi vida, o sea, yo desde que estoy niño he andado en los teatros, siempre he sido público cautivo de funciones. O sea, yo cuando estaba niño veía obras para adultos, veía todo tipo de funciones. Mi papá siempre me llevaba mucho, mucho al teatro. Yo me acuerdo que teníamos una tradición de todos los domingos. Mi papá tenía un programa de radio infantil en Radio UAS. Terminaba el programa de radio, nos íbamos a desayunar siempre a un restaurante, siempre al mismo, y de ahí nos íbamos al teatro a ver en ese entonces cuando el taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es el Tatuás, que fundó Oscar Liera, tenía un comodato en el Teatro Oscar Liera, que ahorita les hablaré de él. Pues yo todos los domingos iba al teatro, entonces pues tuve mucha relación con el teatro, trabajando con mi papá, pues tuve bastante relación con el teatro, y entonces un día me ofrecen trabajo en un teatro y yo dije, claro, pero entonces me dicen, pero vas a ser el conserje, y entonces ahí es como cuando tú dices, sí, y después dices, no, y, Claro. y entonces entro como conserje, yo lo cuento como chiste, que el teatro nunca estuvo tan sucio como cuando yo era el conserje de él, porque pasaba esto, o sea, yo sabía hacer ya algunas cosas de iluminación, yo sabía hacer ya algunas cosas de audio, entonces porque ya había trabajado mucho tiempo y entonces pasaba esto, yo llegaba y yo estaba con la escobita como Cantinflas, ¿no? Yo estaba con la escobita y de pronto llegaban los artistas, o sea, llegaba el grupo de teatro, el grupo de danza y todo esto, y entonces estaba en ese entonces un muy buen amigo mío, Carlos Iván Elú Pacheco, él era el iluminador del teatro. Entonces, yo estaba con la escoba y me decía, güey, vente, ayúdame a poner unas lámparas. Ah, huevo. Entonces yo iba y mejor montaba lámparas y decía, no, a la chingada la escoba. Y al final de cuentas, el encargado del teatro muchas veces terminaba limpiando el teatro, que es muy buen amigo mío en ese entonces. Bueno, es amigo mío ahorita, en ese entonces él era el encargado del teatro, que es Héctor García. Te tocó conocerlo. Entonces me acuerdo que el Héctor, bien encabronado, iba y decía, este chamaco ya tiro la chinga, y se ponía a barrer él. Y yo montando luces, ¿no? Hasta que un día me dice el Iván, oye, güey, me gustaría mejor que te vinieras a este lado y deja la escoba, güey, no mames. Y entonces él va y habla con los que eran mis jefes y les dice, oigan, el Coqui ya no va a barrer, ahora vas a trabajar conmigo. Y entonces me dicen, ok, como que vieron que yo no tenía futuro en la escoba. Y dicen, ok, entonces ahí empecé ya iluminando otras obras, empecé iluminando obras con Iván, en ese momento como su asistente, y aprendiéndole muchísimas cosas a Iván. Después, en algunas giras en las cuales Iván no quería ir, me decía, oye, güey, yo tengo mucho trabajo acá en Culiacán, vete tú. Y yo, imagínate, de 16 años queriéndome comer el mundo, yo decía, claro, claro, y entonces yo me iba a otros teatros y viajaba a teatros muy grandes,
donde de pronto llegaba un punto en el que yo no conocía tanto y me hablaban de muchas cosas muy técnicas y yo decía, ay cabrón, esa madre no se llama foco, qué chingados hago. Entonces yo mejor veía las luces y le decía, mira, es que esta me la vas a poner aquí, esta me la vas a poner acá, esta me la vas a poner acá. O sea, yo sabía que era un Fresnel, yo sabía que era un Lico y sabía para qué servía y sabía cómo se montaba y muchas cosas, pero ya de pronto me hablaban de cues y me decían, oye, ven para que grabemos tus cues. Y yo decía, no, así pónmelo en Submaster, le decía yo lo hago. O sea, porque había muchas cosas que yo todavía no manipulaba muy bien. O sea, porque yo de pronto me sabía todos los cues de la obra, pero no rompí esa barrera en la que de pronto me daba ese temorcito de que algo saliera mal. Y bueno, así empecé yo trabajando en ese teatro. En ese mismo teatro después entra a trabajar el Nacho, le dicen, que es el hijo de Cipriano Espino, el piano. Ya. Entonces trabajé mucho tiempo con el Nacho, que te tocó conocerlo acá, Tavo, en México. Sí, claro. Que estuviste. Y el Nacho tiene una manera muy peculiar de trabajar que la aprendió de su papá, del piano. Que yo me acuerdo que el piano decía, es que vamos a hacer las cosas rápidas para después tener tiempo de descansar si queremos, o que no nos mate el tiempo montando. Entonces, yo te aseguro que si cualquier persona en el mundo hace un montaje en 3 horas, piano lo hacía en media hora, lo hacía en 1 hora máximo. O sea, tenían una rapidez para trabajar y por ejemplo, Taito no me dejará mentir, ahora que estuvo acá en México, en uno de los teatros, Taito decía, ponme 3 lámparas, y llegaba el Nacho y le decía, ya, güey, ¿cuál más? Y el Taito le decía, espérate, déjame cuando menos parchar aquí en la consola. Entonces, tienen una manera muy rápida de trabajar y al final de cuentas yo aprendí esa manera de trabajar, ese ritmo que es trabajamos, pero en friega, y al final de cuentas se terminan los montajes muy rápidos. Ahí trabajé con Iván Elú y con Nacho en ese teatro, y después a mí me ofrecen trabajo en un teatro del IMSS, porque me invitan a trabajar a un festival que tenía el IMSS a nivel nacional, que es el fideicomiso, que se llamaba Tercera Llamada. Entonces me voy con Iván me invita a trabajar a este teatro, y pues era el teatro que yo toda mi vida había estado ahí. Literal, era como mi sueño trabajar en ese teatro, porque yo siempre me sentaba en la fila B5, güey. Ese era mi lugar. Todos los domingos yo me sentaba en la butaca B5 de ese teatro a ver las obras de teatro del Tatuás. Entonces, cuando voy a trabajar ese teatro, el encargado, que pues es muy mi amigo, ha sido mi maestro y lo quiero mucho, Eduardo Gutiérrez, que aún sigue siendo el encargado, termina y me dice, oye, ¿no quieres trabajar acá conmigo? O sea, a mí me hace falta un iluminador. Entonces yo ya tenía más o menos 1 año trabajando en el teatro universitario. Y entonces voy con Iván y le digo, oye, güey, es que me invitaron a trabajar al teatro del IMSS. Y me dice, dale, güey, chingón. Y entonces estoy un tiempo trabajando en los 2 teatros. O sea, estoy un tiempo cubriendo todos los eventos del teatro universitario y del teatro Oscar Liera del IMSS, perdón, y haciendo los eventos del teatro universitario. O sea, imagínate, era la locura, y aparte se estudiaba la prepa, ¿no? Aparte yo iba en preparatoria. Entonces era una locura eso. Al final de cuentas, ya hasta que yo dije, ¿saben qué? Yo me retiro del teatro universitario. O sea, a mí me encanta el teatro Oscar Liera. Y ahí me quedé hasta la fecha. Estoy en el teatro Oscar Liera, nada más que ahora estoy como jefe de foro del teatro. Estoy como encargado de toda la parte técnica del teatro. Y pues ha sido como una aventura chingona, pero empecé en teatro, empecé como conserje, que acá es como el barrendero, pues. Pero yo era un barrendero así tipo Cantinflas, ¿no? De esos el que bailan. Sí. Venga, una pregunta para los dos. Coqui, el Cantinflas de la luz. Vea, hombre, otra chapa. No, buenísimo. Producción, otra chapa. La pregunta es muy desde... Ustedes dos son iluminadores, son diseñadores, sé que los dos diseñan. Digamos que el ideal de otros mundos, de otros países, de otras sensaciones, el ideal es que tú diseñas
le entregas el diseño al otro, el otro lo estudia, lo analiza, ese se lo entrega al otro, el otro va, lo monta y el otro se lo entrega al otro y el otro va y lo pacha y entonces ya el otro pues, se sienta en la consola y opera. Ese es un ideal que siempre uno ha querido hacerlo y sería maravilloso poder llegar a ese punto. Pero no, ustedes diseñan, montan, dirigen, pachan y operan. Eso ¿por qué se da? Es decir, ¿por qué siguen en ese mismo proceso? ¿Es por presupuesto? ¿Es por ganas? ¿Es por pasión? Es decir, ¿por qué todavía me subo a la escalera? Porque me gusta. Digamos, Ramiro Álvarez aquí en el Teatro Pablo Tobón es el director técnico del teatro de, digamos, después cuando va a empezar la función, pero antes es el director técnico del teatro que uno lo va a buscar y está montado en la escalera dirigiendo el espectáculo, montando las luces, ¿sí? No es que no haya gente, él tiene su equipo de trabajo, pero es que es tanta la pasión que él tiene por eso, que este señor se va, se pone su overol, monta, dirige, deja todo listo y se va, se pone su traje, su camisa blanca elegante, súper elegante, se pone su pantalón de paño, le falta la corbata y es el que da los anuncios, es el que está pendiente por radio monitoreando todo. ¿Ustedes cómo lo manejan? ¿Por qué lo hacen tan bien? Maestro Coqui, ¿quieres empezar? Dale. Va. Bueno, mira, yo sí en muchas ocasiones sí diseño nada más y paso mis diseños, mis listas de cues, paso todo a los técnicos que van a hacer la obra. Yo sí acostumbro mucho a algo. Siempre cuando diseño, sea danza, sea teatro, lo que sea, siempre el primer montaje me gusta hacerlo a mí. Sí, siempre, siempre. En el primer montaje y en la primera función, incluso me gusta operar consola, pero siempre estoy trabajando con el técnico que va a estar en la obra de teatro o en lo que sea, en el espectáculo que sea. Pero siempre esa parte de diseño, primer montaje, primer función, siempre la hago yo. Pero siempre me gusta trabajar a mí con el técnico que va a estar, porque a mí me gusta que mantenga la esencia. O sea, me gusta que mantenga la esencia de lo que yo estoy haciendo, que tenga como ese sentido de pronto romántico que le da uno a la consola cuando juega con ella, o ese sentidito que le das de pronto a la luz, o cositas que uno hace. Siempre me ha gustado que se mantenga la esencia. Entonces, cuando yo diseño y que yo no voy a estar operando ni montando, a mí sí me gusta trabajar cuando menos con el técnico que va a estar un tiempo. Y eso lo hago ya como una cuestión personal, ¿sí? Sobre todo porque me gusta que mantenga la esencia de lo que yo hice, de mi diseño. En otras compañías, en otros grupos, termina pasando por presupuesto. Diseñas, de pronto tú montas y también tú operas consolas. Entonces, muchas veces, ahorita, por ejemplo, yo ya casi no monto. Ya es mínimo lo que de pronto yo monto, pero sí opero consolas. Pero entonces es por una cuestión más de presupuesto, digamos, porque muchas veces, por ejemplo, uno hace un diseño y de pronto muchos grupos que te dicen, oye, necesito un diseño, pero no tengo el recurso para pagarte un diseño. Entonces ya ahí llegas a un acuerdo y le dices, ok, pero entonces si vas a querer aparte que yo opere las funciones, pues no me pagues, vamos a suponer, no me pagues 100 pesos, págame 200, pero te estoy dando el diseño. Entonces llegas como a un acuerdo ya económico en el cual le conviene a los dos. Digamos, a mí me compran mi diseño, al final de cuentas, uno de pronto quiere estar en los espectáculos o ve una obra y dice, no, es que esto va a estar padrísimo, yo quiero estar en esa obra, yo quiero diseñar, yo quiero hacer mi montaje. Y de pronto sí es mucho por pasión, o muchas veces, por ejemplo, me pasa que de pronto voy y entrego mi diseño, entrego todo, y la obra hace temporada un tiempo en un teatro, y después va y hace temporada en otro teatro, y tú cuando menos ibas según de metiche nomás a ver, y terminas con el foco, ¿no? Y dices, no, quiero montar lo que yo hice, así no te estén pagando. Entonces yo creo que sí, muchas veces lo hacemos por esa pasión de lo que a nosotros nos gusta el montar como tal, porque hay una cosa muy interesante, cuando estás diseñando, a mí me pasa, es muy padre,
a mí me gusta mucho diseñar, yo tengo la ventaja de que estoy en un teatro, ¿sí? Entonces, yo siempre puedo estar adentro del teatro si yo quiero. Entonces, muchas veces cuando yo diseño, voy y diseño al teatro, y entonces de pronto me siento en las butacas y estoy diseñando. O de pronto voy y me subo al escenario y estoy diseñando. Entonces diseño mi espectáculo y entonces estoy visualizando cómo se va a ver. O sea, porque muchas veces tú haces el render y en el render se ve bien bonito, pero entonces llegas a la realidad y no se ve tal cual. Y porque en el render tú maquillas todo como tú quieres. Entonces, de pronto estar en el escenario o estar en el teatro diseñando te da una perspectiva diferente de cómo vas a hacer las cosas. Porque al final de cuentas, muchas veces diseñas para espacios específicos y entonces ves las oportunidades que tienes en el espacio. Entonces tú dices, mira, acá meto esto, acá pongo esto, acá hago esto, y se va a ver de cierta manera. Y las otras veces, pues es por meramente gusto el que tú estás dentro de la escena, pero muchas veces acá pasa sobre todo por la parte de presupuestos, que muchas veces no, o aparte que no tenemos como esa costumbre, sobre todo acá, como decimos, en provincia del país, cuando no son las ciudades más importantes de este país, no tenemos la costumbre esa como de, bueno, mira, le pago al iluminador, después le pago al que opera, después le pago al técnico que monta. Entonces, no haces eso. Entonces, al final de cuentas, terminas pagándole a uno para que te haga todo. Y entonces, de pronto, para uno es costeable esa forma de trabajar. O sea, para uno es costeable porque al final de cuentas terminas ganando por diseño, por montaje, por operar. Entonces, terminas ganando por todo eso y termina siendo costeable o termina siendo rentable esa manera de trabajar. Pues. ¿Y a Felipe cómo le va con eso? Pues bueno, mira, me parece que es muy similar a lo que dice Coqui. Igual a nosotros nos contratan para hacer un diseño, pero no solamente porque confían en que tengamos una idea muy bonita del espectáculo, sino que confían en que el espectáculo se va a garantizar, ¿cierto?, en un espacio determinado. Hay unas preguntas que uno se debe hacer al momento de hacer un diseño de iluminación, y es primero, para mí muy importante, yo que no tengo un teatro como el maestro Coqui, pues donde puede hacer su práctica, para mí es muy importante saber en dónde me voy a presentar, dónde va a ser la primera función. Y de ahí en adelante diseño pensando los recursos del espacio y las dimensiones de ese espacio. Pero no solo lo pienso en la imaginación del diseño, sino que hago la investigación, voy al espacio, lo conozco, miro qué recursos hay. O sea, hacer lo mismo, en la misma avanzada que hace Coqui, con sentarse y con ver el espacio, yo lo hago hablando con los técnicos del teatro, hablando con el jefe técnico, mirando qué tienen, qué recursos, y en base a eso, o con base en eso, hago un diseño en una plataforma digital, en un renderizado de cómo se va a ver el espacio, y así hablo con las compañías de danza o con el grupo de teatro, le digo, miren muchachos, así se va a ver, obviamente está acomodado a una plataforma digital, pero es exactamente lo mismo que vamos a trasladar cuando lleguemos al teatro. Me gusta mucho diseñar de esa manera, diseñar pensando en un espacio en específico. Ahora, yo sé que no estamos hablando solo de diseño, estamos hablando de por qué nos apasiona hacer lo que hacemos. A mí, personalmente, me apasiona montar, ir a tirar los cables, montar las luces. Es más, me apasiona mucho tener todo montado, encender una por una y yo mismo subir a la escalera y darle ese centímetro que necesita, o ese movimiento que nosotros sabemos que nosotros le podemos dar y que nosotros lo tenemos acá tan arraigado que si no es así no se nos ve bien el espectáculo. No sé si es entendible esto. Esto es como la mano del pintor que va a hacer. Es como el detalle de fina coquetería que hay que tener con los elementos. Entonces, en las primeras funciones, como dice Coqui, yo estoy ahí. Por ejemplo, yo lo que hago es empaquetar mi trabajo. Yo digo, bueno, yo te hago diseño, te hago un montaje y te hago 3 funciones. Ese es mi paquete de, claro. ¿Me lo compra o qué? Es más, porque me ha sucedido, me llaman a espectáculos, me dicen, hazme el diseño, pero otra persona va a hacer la operación y te contrato el montaje. Entonces, me pasó, hice un diseño de luces muy bonito, hice el montaje técnico y entregué el guión, porque además me gusta hacer un guión de manejo, de cues, especificar qué es cada cue, cuándo entra, cuándo sale, en qué intensidades, todo especificado en unos cuadritos, y se lo entregué al manipulador, al operario. Me senté a ver el estreno de la obra, la primera función.
en la mitad, tomando apunte. Se le pasó esto, le faltó esto. Me tocó reorganizar el guión de manejo y decirle, miren, el diseño está pensado para esto, no para esto. Las entradas de luz son de esta manera y no de esta, porque están ensuciando un trabajo que los actores están proponiendo y que la luz se los está tirando, simplemente por no conocer bien el espectáculo. Y yo no conocía el espectáculo, créanme, yo vi la escenografía, vi un ensayo y con eso hicimos el diseño de iluminación. Pero es interesante como el detalle fino que nosotros le podemos dar desde la manipulación también. Entonces, yo cuando ofrezco un diseño de iluminación, no ofrezco, te lo doy ya, te lo entrego, sino que ofrezco mi trabajo en armonía con lo que está pasando. Sí, yo como que me meto ahí, digo, yo podría hacer esto de otra manera, como que rico hacer esto, y se los propongo, ¿cierto? Hay personas que toman el diseño de uno y bueno, y se lo pasan de uno a otro, y dicen, ve, esto sugiere el diseñador de iluminación, o esto le parece que funciona mejor. Pero somos nosotros quienes tenemos la autoría de la iluminación del espectáculo, porque nosotros no lo pensamos, nosotros lo visualizamos en nuestro render, vimos ya cómo se iba a ver el espectáculo, y no es que no pueda ser de otra forma, sino que la idea primigenia es mucho más bonita que las secundarias, pienso yo. Claro, Felipe, voy a continuar contigo con lo que estás hablando, porque, digamos, tú tuviste la posibilidad de estar en un espectáculo que se llama Alicia, pues es una adaptación de Alicia en el País de la Maravilla. Con relación a lo que estás hablando, hay anécdotas muy interesantes que se cuentan y pues tú estuviste ahí en un escenario y nos dimos cuenta que el escenario era en cruz. Es importante saber cómo fue esa escenografía, cómo fue esa obra, qué pasaba en la trasescena y cuál era tu posición como actor técnico. Sí, ahorita le contaba a Coqui que precisamente habían espectáculos en los cuales actuaba y también montaba las luces, entonces, bueno, ese espectáculo, pues, como les conté ahorita, fue el primer espectáculo con el que viajé a un festival. 10 años después, dicen, bueno, vamos a remontar. Entonces me llama la directora y me dice, bueno, como ya te sabes la obra, tú has sido el técnico de nosotros mucho tiempo, no te vamos a llamar como técnico, sino que te vamos a llamar como actor. Entonces vas a entrar a hacer un personaje, que era el conejo. Este espacio o este escenario era muy particular porque tenía 4 miradas del espectador. En todas las esquinas había un grupo de espectadores y el escenario era un corredor que recorría el escenario en horizontal y en vertical, ¿cierto? Hacía esto. Pero también había personajes que bajaban con arnés, ¿cierto? Por ejemplo, la primera salida de mi personaje era desde abajo de un sillón, tenía que estar ahí todo el tiempo, entraba el público, sonaban las recomendaciones del teatro, apague su celular y tal, y yo estaba ahí en la silla escondido hasta que terminaba la primera escena y yo salía, ¡tarán! Soy el conejo, no sé qué. Es muy interesante eso. ¿Qué pasa? Y es que el diseñador de iluminación de ese espectáculo nunca nos dejó un diseño levantado en plano. Entonces, cada que hacíamos las temporadas o cada que hacíamos, a mí me tocaba reinventar el plano y pensar recordar cómo eran las escenas y tal. Ya al final saqué un diseño para ese espectáculo. Pero la maestra, la directora, cada año, cada que la remontaba, decía, no, es que eso no era así, eso era como más oscuro. O después te decía, no, eso es más iluminado, tiene otro color, tiene otra sensación. Entonces, el espectáculo fue cambiando muchísimo al momento en que me invitan a actuar. Entonces era como, haz el montaje de luces que te acuerdes, haz la grabación de cues, haz la grabación de escenas, entrégaselas al técnico, ¿cierto? Dentro de esa grabación de escenas, déjale unas luces en modo manual o en modo submaster para que la directora pueda decir, no, es que me parece que faltó tal cosa, entonces lo puedan adicionar. Y terminar de montar, cambiarme, maquillarme, pararme el pelo, que era el personaje, salir corriendo para el trasescena y luego meterme al sillón para que entrara el público. Lo que le decía a Coqui ahorita, yo salía, me tiraba del techo literal, de mover alguna elipsoidal que se le había fundido el foco, la cambiaba, me tiraba, me metía al sillón. Una vez me quedé dormido antes de salir a escena. Fue muy chistoso, miren. Estaba así acostado en el piso, me bajé del techo y me tiré a la escenografía y me quedé acostado. Y ahí entraba el público. Sonaba la música y levantábamos todos la cabeza. Hacíamos este movimiento. Entonces, cuando entró el público,
Yo me acosté y pum, que me quedé foqueado. No, yo dije, pues puta, me dormí. Y volví y me paré y todavía no se había encendido la luz, no había entrado la música. ¡Ay, me perdí! Y volví y me agaché. Fue una cosa horrible porque pues, estaba perdido, estaba dormido en la escenografía. Claro. No tuve el tiempo. Y eso nos pasa mucho a los técnicos, nos pasa mucho, bueno, cuando estamos en escena, ¿cierto? Como que estamos pensando tanto en lo que tiene que suceder con la maquinaria teatral, que a veces es difícil desconectarnos un poco. A mí me causa un poquito de, como de desconcierto, saber que ya tengo que salir a bailar, saber que ya tengo que salir a decir un texto y estar diciendo, ay, el técnico no ha prendido la luz, ay, no me han puesto el cenital, mira, este compañero de escena mío está caminando por fuera de la luz, no, eso a mí me desconcierta mucho, de verdad, es muy estresante, por eso es mejor separar las cosas, o sea, Claro. ayudar en el proceso de montaje, ayudar en el proceso creativo y tomarse el tiempo de distanciarse y ser actor. Eso es mi particularidad, pues. Y ahorita que estoy actuando tanto con un grupo de teatro que se llama Teatro El Nombre, pues que hemos estado como moviendo la cosa. Por cierto, hoy viene un proyecto de una obra que se llama Multiverno. Estamos proponiendo una cosa bien interesante con los monstruos, con los reptilianos y no sé qué. Bueno, eso lo verán luego, eso lo verán luego. Sí, hay que tomarse el lugar definitivo, pero no perder nunca la esencia que nos une, ¿cierto? Porque finalmente la parte técnica está ahí, es para apoyar lo que está pasando en el escenario y no para decorar. Si fuésemos a decorar, pues seríamos decoradores de interiores, ¿cierto? No seríamos Claro. artistas, ¿cierto? Seríamos decoradores de interiores y listo. Sí, Oye, pero que lo realmente importante es que podemos incidir de manera pragmática sobre el escenario. Claro. Oye, Felipe, ¿no te pasa que algunas veces llega la gente, bueno, yo que también hago escenografía, algunas veces llega la gente y me dice, oye, es que quiero contratar lo que ustedes hacen? Ah, claro que es su evento, que va a presentar, dígame. Y me dice, no, es que necesito nada más que me hagan la decoración de... Y dices, tú chinga tu madre. Pero bueno, Que te necesito para una piñata. ahorita que decía Felipe, No, poneme 2 o 3 foquitos. Sí, 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 sí. con unos poquitos de Navidad te hace. No, yo te tengo la mejor, Coqui, yo te tengo la mejor. Mi mamá me espera a mí para poner los alumbrados de Navidad. Muy bien. Bien, bien. Yo soy el que le pongo los alumbraditos a la casa de mi mamá y mis hermanos no lo hacen. Tú que eres iluminador. Sí, Tú que eres ella me dice, iluminador, "¿Tú venga, que eres préndame el arbolito de iluminador?". Navidad. Sí, algo así. Pero es de Ay, cierto, o sea, por llevo Dios. años haciendo eso en la casa de mi mamá. ¿Cierto? Oye, Y es la ¿y tu tradición que mam- yo los vaya y los ponga. Felipe, ¿y tu mamá nunca te dijo, tú que eres actor, ve y dile a la señora que nos pide un paquete de arepas? A la señora de la tienda. No, no, pero sabes, me hizo una peor, Tao. No, Estaba en un no, mi hermano. espectáculo que se llamaba Feliz Naviscap, una cosa así, rarísima. Y mi personaje era el Principito y salía en una escena. Entonces le dije a mi grupo de teatro que nos presentáramos en la cuadra de mi madre para dársela a los niños en diciembre, ¿cierto? Un espectáculo de Navidad. Hicimos todo el montaje y todo. Mis compañeros van a la tienda y se encuentran un cartel que decía El Principito y sus amigos. ¡Ah! O sea, y No no solo me ahí, hagas y no este solo en la daño. tienda, sino también en el supermercado de la esquina. El hijo de Doña Mari, el Principito y sus amigos, ya. Fue la cosa más Y vergonzosa del mundo. después de esa obra no te volvieron a contratar como actor porque ya No, pues, te robaste el show. me robé el show y salía en una escena. De verdad, o sea, era una cosa que no Voy tenía a, nada que ver. voy a aprovechar este proceso del Principito y sus amigos porque digamos que uno sí tiene un protagonismo en la historia, uno tiene su actuando o iluminando, uno tiene su proceso de aprender de la academia o de los teatros, de aprender haciendo, pero de golpe uno siempre se pregunta, bueno, y qué va a pasar entonces cuando yo no esté? ¿O qué va a pasar con mi conocimiento? O hay momentos en que, por ejemplo, te llaman 3 grupos, 4 compañías al tiempo a hacer eventos y hacer cosas y tú no puedes tener el poder de la omnipresencia, ¿no? Entonces, eh, lo digo porque, digamos, Coqui se le ocurrió una brillantísima idea de montar una escuela de técnicos. Esa es la sucursal Uy, de Trasescena, eso se llama Trasescena 2. Está montando una escuela de técnicos y está formando chicos y chicas del mundo del espectáculo teatral. Pero lo hacías ¿por qué, Coqui? O sea, ¿por qué decidiste montar la escuela?
por esa misma idea de no tener tiempo para todos los espacios, porque hay mucha gente que necesita, porque allá no hay academias. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nace la idea de montar una escuela de técnicos en Sinaloa? Mira, te cuento un poquito. Pues yo tengo tiempo que ya tengo a un equipo que trabaja conmigo, que de pronto nosotros estamos en todos los diseños, o sea, todo lo hacemos juntos, a pesar de que me toca liderar el equipo, pero sí de pronto es, oigan, tenemos este proyecto y hay que iluminarlo, hay que hacer la escenografía, hay que hacer todo esto. Eh, Propuestas, ¿qué proponen? El proyecto es así, 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 así. Cuando son obras de teatro, ya es, mira, la obra es así, el contexto es así, vamos a hacer esto, investígame poquito de esto, investígame de esto, leemos el texto y entonces empezamos con esta imaginación que de pronto los iluminadores nos cargamos, ¿no? Y empezamos a analizar el texto, a estudiarlo y eso, y entonces muchas veces no hago las cosas yo solo, sino que ya las hago con un equipo. Pero llegó el punto en el que a mí me empezaba a hablar un grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo, y me hablaban todos a la vez, y entonces yo de pronto llegaba con ellos y les decía, oigan, por cierto, estrenamos tal día esta obra. Me decían, güey, no mames, o sea, tenemos otro estreno de otra obra, tenemos que hacer una escenografía para tal cosa, y no podemos hacer todo. Y yo les decía, pues si no podemos hay que contratar a otro. O sea, si no nos alcanzan nuestras manos, pues hay que contratar a otras dos manitas. Y si no nos alcanzan esas dos, pues metamos a otras dos. Pero no vamos a decir que no, porque al final de cuentas, yo tengo tiempo que yo lo digo, al final de cuentas, una de las metas que yo tengo es que nosotros hagamos, si no es que el 100%, sí la gran mayoría de las obras de teatro y los espectáculos, cuando menos en esta ciudad. Esa es una cuestión personal. Entonces, ¿de qué manera lo podemos lograr? O sea, ¿de qué manera lo podemos lograr? Enseñando a más personas a que hagan lo mismo que nosotros. Entonces, desde hace un tiempo que tenemos chavos que llegan con nosotros y entonces les enseñamos tramoya, les enseñamos iluminación, les enseñamos un poco de audio, les enseñamos un poco de todo para que puedan hacer lo que nosotros hacemos. Y entonces ya tenemos varios chavos que de pronto decimos, oye, tenemos tal función en tal parte, se va fulanito. Y lo que sí nosotros tenemos muy claro es que nos gusta que la persona que va a estar operando, la persona que va a estar dentro de esos proyectos, en verdad se empape del proyecto, o sea, de verdad que lo conozca y que viva el proceso del proyecto para que lo haga como nosotros lo haríamos. Entonces, si de pronto es, por ejemplo, tengo una obra con tal grupo y fulanito es el técnico, o sea, ya no es el coqui, porque de pronto mucha gente llega y me busca a mí y dice, oye, es que necesito que me hagas un proyecto, tal cosa, y quieren que yo esté como tal. Entonces, al final de cuentas, como tú decías, desgraciadamente no soy un ser omnipresente que puede estar en muchos espacios, porque sí me gustaría, no creas, estar de pronto en dos obras al mismo tiempo, sería padrísimo. Pero entonces, debido a esa necesidad de cubrir más eventos, de hacer más obras de teatro, pues tocó que nosotros decidimos, bueno, vamos empezando a enseñar más personas, a más jóvenes. Todos los que trabajan con nosotros son jóvenes estudiantes de universidad y entonces, pues es gente que tiene la creatividad a full. Entonces, ahorita, pues es lo que estamos haciendo y aprovechamos que tenemos un teatro, o sea, aprovechamos que estamos dentro de un teatro, porque al final de cuentas ahí está la escuelita, pues al final de cuentas es, venga, no tenemos nada que hacer, vamos a la tramoya y le explico cómo es. Y entonces le explicamos cómo es la tramoya, todos los componentes, mira, este es un tolete, mira, esto es esto. Entonces les explicamos todo para que aprendan a hacerlo y después en funciones nosotros mismos estamos en tramoya explicándoles cómo subir, cómo bajar escenografía. De pronto esa escenografía que baja suavecito y que lo tienes que bajar con cierta delicadeza, que aprendan como todas esas cosas que nosotros hacemos para que le den la esencia que nosotros queremos. Porque al final de cuentas tenemos algo muy claro que es no aprende a bajar la vara, o sea, no aprende a prender un foco, no aprende a subirle a un submaster y que prenda o sea, es que tengan la sensibilidad para poder hacer lo mismo que nosotros haríamos. Entonces, bajo esta necesidad fue que nosotros empezamos a decidir empezar a enseñar más personas, a más chavos, a que sigan con el mundo de la trasescena, tanto en tramoya, iluminación, audio y demás cosas. Hay
Hay una pregunta, me voy a saltar un poco el protocolo de este programa y hay una pregunta que quiero hacerle a los dos y es, digamos, cada persona que diseña tiene, nosotros le llamamos una maña o una forma de Ujú. diseñar. Sí, entonces tú te sientas en el público. Yo, Gustavo Castañeda, cuando estoy en Sao Paulo diseñando, No, dale, 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 que yo sé más o menos. sí, ya sabes para dónde voy. Ah, Digamos, sí. yo tuve la fortuna de estar diseñando un tiempo en Sao Paulo y cuando yo estaba diseñando en Sao Paulo, entonces lo que hacía era que me tiraba al piso, o sea, me acostaba en el piso y veía el ensayo netamente acostado, dando vueltas como cual tortuga, pero eso me llevaba a visualizar las luces de diferentes ángulos y me ponía a pensar en otras cosas y me ayudaba mucho como para lo que estaba diseñando. Felipe sé que tiene una herramienta para diseñar. No sé si Coqui tiene una herramienta, una forma o cómo hace para diseñar. Felipe, cuéntanos tú cómo haces para diseñar. Bueno, mira, lo primero en ver en los ensayos es hacer una planimetría que le aprendí a un maestro que se llama Raúl Agudelo, el maestro Congo Blue le llamábamos. Ya Coqui es, el Congo Blue es un azul muy oscuro que casi ni se ve, y el maestro le encantaba colocar unas cortinas de Congo Blue. Ahí le decimos Es un filtro que hacía el símil de luz de la negra. luz neón, ¿no? De la luz que llaman la luz negra, el Es neón. una... Sí, entonces él colocaba hacías colocar un Fresneles a 1,20 m, Tavo lo sabe, él nos prestaba el metro y nos decía a 1,20 m, 10 reflectores, Congo Blue en cenital. Maestro, eso no se va a ver. Sí, eso se va a ver, eso se va a ver. Lo prendía a full y se veía hermoso, pero después le metía frontales, blancas, y eso no se veía nada. Bueno, pero a él le aprendí una cosa muy valiosa que son las planimetrías. Entonces, cuando él veía los espectáculos de danza, hacía unos cuadritos y dibujaba dónde se iban a mover los bailarines o dónde estaban concentrados los actores, dónde pasaban las acciones y le montaba la escenografía a lápiz. Entonces yo le aprendí esa técnica y así veo mis ensayos. Yo veo el primer ensayo y hago la planimetría y le voy escribiendo las sensaciones lumínicas y tal, pero a lo que va Tavo es que yo no me separo de esto, que es un mostrario de filtros de Lee, muy sencillo, y veo todos los ensayos de esta forma. Ay, esto se va a ver de esta forma. Ay, esto se va a ver así. Entonces me lo voy imaginando todo en colores. Todo me lo voy imaginando en paleta de color hasta llegar a la concreción de una paleta de color. Y luego miro el vestuario y digo, ay, bueno, no me funciona, pero entonces lo puedo cambiar por este, lo puedo adicionar con este. Entonces me parece muy bello estar en los ensayos, no como Gustavo tirado en el piso, pero sí estar todo el tiempo así. Ay, ay, esto es tal cosa. Ay, qué rico este rosadito. Bueno, que no se ve mucho, pero es como un frost. Qué rico que la sensación lumínica fuese de esta forma. Entonces ya no es una herramienta digital, no estoy emulando un color aquí en mi computador, sino que estoy visualizando la planimetría de los bailarines de una vez con una paleta específica de color. Y eso me ha ayudado muchísimo a entender cómo lo va a ver el espectador y cómo lo estoy percibiendo yo como diseñador. Entonces creo que esta es una de mis herramientas favoritas a la hora de ver un ensayo que tengo que diseñar, ¿cierto? De ver un espectáculo. También para las bandas y los conciertos me pasa. Ay, qué rico esa canción que suena de tal manera, qué rico hacerle una contraluz en aguamarinas. Es más, unos de mis estudiantes de la universidad me decían, profe, es que usted siempre utiliza color chocolate y color aguamarina. Y dije, ve, en retrospectiva, creo que lo he utilizado en 2 espectáculos. Listo, de aquí en adelante no lo vuelvo a usar. Pero son marcas recurrentes que uno empieza, son detalles personales que uno le empieza a imprimir a los espectáculos. Y creo que eso también es muy valioso porque es como imprimirle una huella de amor al espectáculo. Claro, estás hablando de unos filtros de color para el espectador desprevenido que va a pie, que camina. Oye, Mira, tú, que vas caminando por YouTube o por Facebook y te encuentras esta charla, te preguntarás, ¿qué es un filtro y cómo se usa? ¿Para qué servirá ese filtro? Aquí, en las charlas de la escena y la trasescena, con este sí. proyecto del Ministerio de Cultura, comparte lo que somos,
el maestro Felipe Ortiz nos dará un pequeño tutorial de cómo funciona un filtro y dónde va. No se muevan. Cuéntame, Felipe. Sí, mira, los filtros de color son los elementos que se utilizan para cambiar la coloración de la bombilla de los reflectores. ¿Cierto? Se utiliza más en halógenos que en LEDs, pues porque los LEDs ya tienen una funcionalidad de cambio de color desde la consola y eso ha ayudado a sistematizar mucho los procesos de iluminación, ¿cierto? Y la colorización. Pero en vieja escuela nos ha tocado utilizar este tipo de elementos para filtrar la coloración amarilla o la onda electromagnética completa que nos dan los reflectores, ¿cierto? En una temperatura de color que es como de los 3200, 5000 algo, Tavo me corrige. Si no, 3200, sí. 3200, ¿cierto? 3200 grados Kelvin. Y esto lo que hace es variar la onda electromagnética y ubicar la sensación de color en un espectro determinado de la onda electromagnética. Por ejemplo, ¿sí? Lo que hace es una filtración de la onda electromagnética para que el ojo humano empiece a traducir esta onda de color en un color determinado sobre las superficies. Lo tengo todo fríamente calculado. ¡Tarán! Esto fue un pequeño tutorial del maestro Felipe Ortiz en Comparte lo que somos de charlas de la escena y la trasescena, ilustrándolos, enseñándoles qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y cuando decimos que un filtro de color, ahí está la respuesta. Usted, espectador desprevenido, no se mueva de YouTube, que esto está muy bueno. Maestro Coqui, ¿y a usted cómo le va con eso? Cuénteme, ¿qué hace? Me encanta lo que... Oye, pues mira, el proceso que yo tengo también de diseño es muy similar al que usa Felipe. A mí me gusta mucho estar en los espacios y siempre me hago la primera pregunta, ok, ¿va dirigido a qué espacio? ¿Cuál es la dimensión que nosotros tenemos en la cual vamos a trabajar? Y entonces ya que tenemos, vamos a poner un ejemplo, tenemos un espacio de 10 por 10 con todo y proscenio, ¿sí? Y vamos a trabajar hasta proscenio. Entonces lo que yo voy haciendo es que siempre que diseño, lo primero que hago es que leo el texto. Siempre me gusta leer el texto antes de cualquier cosa. Leo el texto porque yo me voy imaginando mi historia acá. Entonces yo la voy visualizando. Después me gusta ver el montaje, porque entonces quiero ver la perspectiva que el director le da al montaje. Entonces veo el montaje y entonces ya empiezo a hacer mis anotaciones, acá, así como Felipe, empiezo, mira, tengo esta escena, así, así, la intención es esto, tengo esta escena, la intención es esto, tengo esta escena, la intención... Entonces yo lo hago en una secuencia de ensayos en la cual voy viendo cuál es la intención del personaje, la intensidad que le da la escena, qué es lo que el director quiere lograr, porque de pronto uno lee el texto y se imagina una cosa y ve la intención en cierta cosa, pero el director la cambia totalmente. El director dice, por ejemplo, quiero simular la muerte, pero la voy a simular de una manera metafórica, donde de pronto simule la vida en vez de la muerte. Y entonces quieren expresar otro tipo de cosas y ya no es de pronto lo que tú te imaginas. Entonces eso lo hace un poquito más interesante porque entonces ahora empiezas a ver tanto tu idea como la idea la idea del director y de pronto también la intención que tiene el actor expresando al personaje. Entonces, a mí me funciona mucho el primero hacer como mi cuadrícula esta, pero de escenas, donde ocurren los momentos, por qué ocurren los momentos. Yo le meto color en el tercer, cuarto ensayo en la cabeza, porque primero voy viendo momentos que quiero y entonces ya voy diseñando con color. A mí me gusta mucho, a mí me gustan mucho los contrastes de color, por ejemplo, en el cuerpo. Me encantan los contrastes de color, me encanta de pronto ese back que te da una sensación que nomás uno le entiende, porque de pronto uno ve el back y dice, ay, ese back se ve tan rico, dices tú, el pinche back, se ve tan cabrón. O, por ejemplo, cosas que de pronto tú dices, oye, esto me gustaría solamente iluminarle medio rostro para que me exprese esto, pero entonces yo ya lo hago con una secuencia de ensayos. Pero sí, yo creo que lo más importante para mí es primero leer el texto, entenderlo. De pronto, si tengo al dramaturgo,
el decirle, oye, güey, ¿cuál es la intención del texto? Porque tengo esta escena, y de pronto no la entiendo. Necesito que tú, como dramaturgo, me la expliques, no que me la explique el director. Si quiero ¿qué quieres expresar tú, dramaturgo? Y entonces después voy con el director y le pregunto, ¿tú qué quieres expresar en esto? Entonces veo si quieren expresar ambos lo mismo o en realidad tienen cosas diferentes. A lo mejor uno de manera muy metafórica lo expresa. Y a partir de eso es como yo le voy dando color a la escena. De pronto yo ya es como le voy dando luz a la escena. De pronto a mí me gustan mucho los oscuros, que digo, mira, es que esta manera de iluminar me encanta. Por ejemplo, hubo un tiempo, ese no fue un diseño mío, como comentario, era una obra de Galindo, de Hermosillo, Sonora, de acá de México, que la montó su hijo. La iluminación era muy padre porque siempre te mantenían a penumbra. Yo me acuerdo cuando hicimos la lista de cuando grabamos los cues, la luz que tenía más intensidad tenía 10%. Entonces obligabas al ojo, literal, Claro, a adaptarse a la la oscuridad. poca cantidad de luz, y entonces lo íbamos haciendo desde que la gente entraba al teatro. La gente entraba al teatro y le ibas reduciendo poquita luz, poquita luz, poquita. Entonces le ibas como adaptando el ojo a la poca luz y después terminaban cosas muy interesantes. Entonces efectos con luz y agua. Entonces también de pronto el ver muchas cosas, el conocer más iluminadores, te da otra perspectiva de pronto también de cómo diseñar, o de pronto tú dices, mira, a mí me gusta la manera en la que él diseña, lo voy a probar. Porque al final de cuentas, una cosa que yo siempre platico y siempre se lo platico, sobre todo a todas las personas que están conmigo, que yo siempre les digo, no les tengan miedo a jugar, jueguen con la iluminación. O sea, si un día a usted se le ocurre meter un foco en tal parte, hágalo, métalo, porque al final de cuentas, pues el diseño parte a partir de la creatividad y del jugar y el experimentar, y entonces eso de pronto nos funciona mucho. Por ejemplo, en algunos montajes yo he hecho mi diseño. Repito, tengo la ventaja de que de pronto puedo estar en un teatro probando muchas cosas y hago mi diseño. Y ya que hago mi diseño, entonces empiezo a probar cosas diferentes. Y digo, mira, venga, eso está padre, pero si le pongo una lámpara acá, o si le doy de pronto un efecto con un espejo, o si le doy de pronto un efecto con algo de agua, cosas así, me va a dar efectos muy padres que hacen que la escena se vea ahora sí como yo me la imaginé. Entonces, yo siempre he dicho que esa parte es una de las más importantes, el jugar, el experimentar y el no tenerle miedo a la lámpara, o sea, no tenerle miedo Claro. a la luminaria y decir, bueno, voy a hacer esto y voy a jugar más. Yo creo que es una de las mejores cosas que puede hacer, sobre todo a la hora de diseñar, porque sí hay un formato en el que comúnmente uno lo hace, pero yo creo que no perder eso es lo que de pronto hace más interesante tus diseños. El poder experimentar siempre más, siempre más, siempre más. Yo creo que esa es la manera mejor de diseñar, pero al final de cuentas, pues obviamente tengo mi formato, leo el texto, veo los ensayos, cuadriculo siempre la escena y entonces a partir de eso diseño. Voy a hacer una última pregunta para terminar y tiene que ver con esto de digamos, de las nuevas tecnologías y de la virtualidad. Digamos, yo sé que ustedes están muy jóvenes, no sé si les haya tocado el proceso de trabajar con mucha luz análoga y cuando estamos en los procesos de los trabajos de iluminación análogo, ¿cómo ha sido ese cambio de lo análogo a lo virtual? ¿Lo aceptaron con gratitud? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Sí? Y cómo se sienten, qué diferencia hay entre uno y otro. Y la última pregunta es, bueno, después de que entramos a la virtualidad, eh, ¿qué ha pasado con ustedes? Es decir, ¿qué pasa con los técnicos cuando llevan años montando en una escalera, moviéndose de un teatro a otro y de la nada simplemente les toca encerrarse en su casa y empezar a trabajar desde la virtualidad gracias a esta pandemia? Bueno, esta vez voy a empezar yo, Coque. Dale adelante. Em, Pienso que la transformación se ha dado paulatinamente en los teatros y eso es muy bueno.
Pienso que la llegada de las nuevas tecnologías nos ha abierto un panorama diferente de lo que tiene que ser, pero me parece importante que los nuevos iluminadores conozcan qué es eso de la historia de la iluminación, conozcan de dónde venimos, para dónde vamos. Si bien ahorita hay muchos chicos que arrancan y ya se dicen iluminadores porque manejan 2 cabezas móviles o manejan 3 par LED y nunca han pasado por un par 64 y no saben qué temperatura tiene un par 64, al momento de enfrentarse a esas realidades son como, ¿qué? Le tengo que colocar dimmer, le tengo que colocar elementos que sirvan para la manipulación y eso ya está como raro. Entonces pienso que aunque las nuevas tecnologías nos han servido para potenciar nuestros espectáculos, también siento que hay algunos espectáculos que merecen ser vieja escuela, ¿cierto? Como merecen el tratamiento que teníamos cuando había que no hacer un efecto con una cabeza móvil que va hacia varios lugares, como pasa en algunos teatros. Y ya te dicen, ve, necesito un cenital en esta posición. Te dicen, no, te hago una posición con la cabeza móvil, ¿cierto? Que no está mal, digo, insisto que no está mal, solamente que el espectáculo como tal, al tener un concepto un poquito retro, es necesario tener una luz que corresponda a ese lenguaje, ¿sí? Las nuevas tecnologías nos han ofrecido 1000 posibilidades de hacer un espectáculo muchísimo mejor, ¿cierto? Obviamente, no debemos perder la conceptualización de los espectáculos. Si nosotros tenemos un concepto del espectáculo muy claro, no sé, los superhéroes, entonces, ¿cómo vamos a hacer para meter una cosa que no sea diciente con ese concepto? ¿Sí? Entonces, pienso que las nuevas tecnologías nos han ayudado y son herramientas muy valiosas, muy bellas, son muy bonitas para los espectáculos, pero hay que saberlas regular y hay que saber, insisto, hay que saber de dónde venimos y para dónde vamos. No solamente es colocar un efecto porque sí, no solamente es colocar un elemento que se vea bien, sino como dice Coqui, hay que experimentar para que la visualización de lo que uno tiene en la cabeza esté en tiempo real y que el espectador lo sienta y lo vea. Finalmente, el concepto va no para nosotros, sino para el espectador. El espectador tiene que tener una sensación de lo que nosotros nos estamos imaginando en el espectáculo. Y creo que esa es la mayor, el mayor regalo que nosotros los iluminadores podemos dar a un espectáculo. Tener la concreción necesaria para dar los códigos objetivos en un espectáculo. Y pienso que las nuevas tecnologías no son un obstáculo, deben ser un potenciador de muchas cosas, eso sí. Ahora, y con respecto a la virtualidad, pues hemos hecho un alto en el camino muy grande, nos hemos detenido, pero también nos ha ayudado a investigar muchísimas cosas, ¿cierto? Como esto de las pantallas de croma, como tener... para unas lecturas dramáticas que nosotros estamos haciendo, yo tengo unas tiras LED con unas cajitas Wi-Fi y de ahí manejo la luz de la lectura dramática mía, pues. Entonces, eso nos ha ayudado a investigar otras cosas y otros elementos que antes no habíamos visualizado. Pues no habíamos visto la necesidad de tener un Trasescena Express. No sé si Coqui lo sabe, pero hay un producto de Trasescena que se llama Trasescena Express, que te llevo la luz hasta tu casa. Y eso es o sea, si bien nosotros hemos estado detenidos en el tiempo todo este año, no hemos parado de pensar y no hemos parado de hacer espectáculos y de pensar en espectáculos, ¿sí? Desde nuestras casas también se visualizan ese tipo de cosas. Entonces, es interesante cómo y la palabra me aterra, pero la reinvención de lo que hacemos tiene que estar en constante aprendizaje. Y esto no nos puede detener como técnicos. Es que esto va a pasar en algún momento y vamos a tener que llegar con espectáculos muchísimo mejores. Aunque estemos yendo a teatro el 30%, como me decía Coqui ahorita, ¿cierto? En algún momento habrá que atender al espectador, habrá que tener dispuestas las herramientas para que el espectador vea unos espectáculos de altísima calidad, como estamos acostumbrados a hacerlos. Coqui. Pues mira, la parte esta de la transición entre lo halógeno y lo LED, pues a mí me tocó incluso cuando recién empezaba, y yo creo que por falta de recursos más que por otra cosa, que de pronto iluminábamos muchas obras de teatro en la calle o en espacios muy alternativos, cosas así, las iluminábamos con estas latas de leche, con un par 36 adentro, y entonces yo de hecho todavía la tengo. Yo en mi casa tengo, en una ovejita que tengo en casa, tengo una consola que yo hice
con puro dimmer casero de 300 watts. Entonces, esa consolita tiene 12 dimmers y entonces en cada dimmer atrás tiene ya para que tú conectes la extensión, porque entonces lo que tienes que hacer es hacer como el trabajo del teatro, ¿no? El trabajo de dimmer. Desde la consolita tiras hasta donde va el foco y le das corriente. Y entonces a mí sí me tocó trabajar con ese tipo de cosas. Te repito, o sea, no por falta de que no hubiera tecnología o que no hubiera otras cosas, sino muchas veces por falta de recursos económicos, ¿no? Entonces a mí sí me tocó hacer mis lamparitas y me acuerdo que les poníamos incluso para poder meter la mica y todo el rollo y las manipulábamos así, con dimmers caseros, y yo ahí tengo todavía mi consolita, con dimmers caseros donde de pronto tendrías que prender 3 lámparas y ir y prendes la otra. O le vas dando, entonces a puro parecito 36 o de pronto que lo iluminabas con esos cuarzos de 100 watts, 250, 500 watts y al final de cuentas salían cosas muy interesantes también de ese tipo de montajes. Lo halógeno, sí, pues, obviamente me tocó. De hecho, yo en la bodega que nosotros tenemos, todavía tengo un cúmulo de par 64. O sea, yo tengo varales completos de par 64 todavía, que ya no uso, que los tengo ahí como recurso nada más. Bueno, ahorita les voy a platicar en qué los voy a usar próximamente. Y al final de cuentas, a mí sí me tocó. Y trabajo en un teatro en el cual pues la transición, como decía Felipe, la transición de lo halógeno a lo LED ha sido lenta, porque de pronto los teatros no tienen esa capacidad como para decir, ok, sacamos todo lo halógeno, quítenme el banco de dimmers y entonces metemos todo en LED. Entonces todo lo hacemos digital, o sea, no tienen esa capacidad todavía, o cuando menos acá, no todos los teatros. Entonces tienes de pronto esa combinación entre una cosa y otra y empiezas a jugar con lo halógeno y con lo LED. Entonces empiezas a hacer una mezcla entre ambas cosas y al final de cuentas, como decías tú, Felipe, hay muchos montajes que cuando yo hago los diseños, yo los diseño en iluminación halógena todavía. Que digo, no, es que esto me gusta para que sea iluminación halógena, porque LED tiene muchas bondades, pero creo que tiene una esencia que tiene el halógeno que LED no te lo puede dar. Así le bajes intensidad, así le metas micas extras, así hagas lo que hagas, esa sensación que te da de pronto el halógeno, el calorcito, no te lo da lo LED. Entonces hay muchos montajes que no, o sea, quítamelo LED y déjamelo halógeno, o de pronto pues toca el hacer una mezcla entre una cosa y otra. De pronto metes fresneles, metes pares 64, pero también metes unas cosas de LED que al final de cuentas tienen muchas bondades, porque al final de cuentas el LED tiene muchas funciones, o sea, muchas funciones. Últimamente, Ok, dime. voy a hacerte un pequeño paréntesis, una pequeña pregunta, Dime. y es, como espectador desprevenido que voy caminando por YouTube, yo me pregunto, ¿qué es una mica? Entonces me imagino que van hasta el zoológico y quizás pueden tener una mica para iluminar. O quizás aquí en las charlas de la escena y la trasescena, comparte lo que somos, el maestro Coqui nos contará qué es una mica y para qué se usa. ¿Qué es una mica, Coqui? Bueno, para que la gente me entienda, Felipe, ¿me puedes colaborar con con, Catálogo. con tu catálogo de color, por favor? Por supuesto, claro Color que y sí. cemento. Bueno, una mica es esto que Felipe nos está mostrando, que ya lo explicó hace unos momentos, que nosotros las usamos para darle color a las lámparas de halógeno principalmente, que también de pronto lo usamos con lo LED, pero principalmente lo usamos con lo halógeno, que es para darle color y dar esos matices de pronto en la escena, que muchas veces nosotros solamente vemos el haz de color, pero se lo damos con este tipo de papelitos, papeletas como son las micas, ¿no? Acá los conocemos como micas. Entonces, es eso que Felipe nos está mostrando y que, por ejemplo, muchas veces tienes ahí, Felipe, una gama impresionante que de pronto en un diseño tú montas una luminaria en el color, en no color, o sea, sin color, en el amarillo normal que te da el halógeno, Sí. y de pronto le metes este baxito con un corrector. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ese 2-1. 202, que te da ese frío, pero junto con esa. Mira, esto es un 202.
Para la gente desprevenida, este es un 202. Ese es un 202, que las micas todas tienen número. Entonces, el número determina el tono de la mica. Sí, entonces nosotros muchas veces decimos, oye, ponme un 503, un 202, hablamos con números, pero en realidad hablamos de colores y hablamos de pues todo lo que parte de nuestro círculo cromático, ¿no? Ok. Claro. Estas son las charlas de la escena y la trasescena, comparte lo que somos y aprendemos de qué es una mica y cómo se le llama mica en México y cómo se le llama filtro en Colombia. Seguimos con Coqui y la virtualidad. Me encanta eso. Entonces te decía, de pronto hay muchos montajes que se tienen que hacer con una mezcla entre halógeno y LED, o de pronto muchas veces, como decía Felipe, toda esa bondad que tiene la luminaria LED, que por ejemplo ese tono es padrísimo. Me gustaría tener uno para también jugar aquí. Te digo, de pronto cuando vas ahora, antes te decía ahorita, antes salíamos a dar funciones en espacios alternativos y nosotros llevábamos nuestras latitas de leche nido y todo el rollo, ¿no? Con nuestro par 36 adentro. Y entonces ahora lo que haces es que llevas la luminaria LED. Y entonces te soluciona muchas cosas porque además no necesitas un banco de dimmers, lo puedes hacer con una interfaz con tu computadora, traes toda tu iluminación ya lista, tus cues ya listos, o sea, tu obra ya la traes hecha. Entonces tiene muchas bondades. Entonces, para mí, por ejemplo, ahora para lugares un teatro, el LED es, digamos, lo más práctico. Entonces, te genera muchas bondades y muchas sensaciones distintas también. Para mí ha sido una transición no muy rápida, porque no lo he vivido muy rápido, o sea, lo he vivido de manera paulatina, lento, pero ha sido una muy buena transición. Yo creo que LED tiene muchas cosas muy buenas que aportar y al final de cuentas yo creo que el halógeno tiene esa bondad que no la vamos, como iluminadores, no la vamos a soltar tan fácil. O sea, yo creo que así nos metan más licos LED, o sea, más cabezas móviles que hagan más funciones incluso que un elipsoidal, vamos a seguir usando esa luminaria cálida que te da el halógeno, ¿no? Porque como iluminador tú sí tienes esa sensación que te da diferente. Y hablando de lo que he estado haciendo ahora en la cuarentena, en este confinamiento, pues no ha sido todo malo, porque yo junto con otra compañía con la que estoy trabajando a principio de año, estuvimos en pláticas de, bueno, vamos haciendo un musical, vamos haciendo algo con música en vivo. Y entonces la cuarentena nos dio ese momento para pensar y para hacer nuestra preproducción de una manera muy específica. Entonces hemos sido muy metódicos y ahorita pues estamos en preproducción, ya hicimos los castings, o sea, ya tenemos al elenco, ya vamos a empezar como montaje y ahora que podemos salir un poco, al final de cuentas se tiene que seguir cuidando la gente, pero ya que podemos salir un poco más, pues hicimos toda la preproducción de este musical que nosotros estrenamos el próximo año con otras compañías, estamos también en preproducción para otros espectáculos que se estrenen el próximo año. Entonces, como decía Felipe, lo que hace uno es no dejar de pensar, piensa, y entonces yo creo que pues muchos, no sé si estamos como en la misma sintonía. Yo estreno varios espectáculos el próximo año y fueron espectáculos que se estuvieron cocinando o que se están cocinando principalmente durante todo este confinamiento, ¿no? Porque te da ese tiempo para que te sientes y pienses y digas, mira, es que este es mi público ideal, lo voy a dirigir a entonces por eso lo voy a hacer así, por eso lo hago acá. Entonces nos ha dado el tiempo de poder generar proyectos en mesa, nos ha podido generar proyectos en carpeta para ya nosotros empezar ahora sí a producir, vaya. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y un poquito cosas digitales. Por ejemplo, nosotros ahorita aquí en el lugar donde estoy es un espacio que nosotros acabamos de abrir como TVT Producciones. Acabamos de abrir para hacer cosas en línea, teatro en línea, charlas en línea, cosas en línea. Acá arriba les muestro, mira, ahí podemos ver una luminaria LED. Ajá. Tengo una parrilla aquí montada que nosotros mismos armamos. Tengo luminaria acá en el piso.
Entonces, son espacios que al final de cuentas nosotros hemos estado creando durante la cuarentena, que hemos estado planeando y que nos vimos de pronto obligados a hacerlo porque queríamos seguir haciendo cosas, o sea, porque teníamos la inquietud de a pesar de la cuarentena, seguir haciendo cosas. Me tocó dar algunas funciones en teatro, pero en línea, que fue algo interesante, porque al final de cuentas tú como iluminador trabajas diferente porque no trabajas para la vista, sino que trabajas para la cámara. Para la cámara. Entonces me tocó dar funciones desde teatros, o sea, estuvimos en teatros dando funciones en línea, totalmente gratuitas por el simple placer de hacer teatro, porque llegaba el punto en el que ya tenías un mes en la casa y decías tú, no. Y entonces de pronto con los grupos de teatro, o sea, tengo un amigo que es incluso más inquieto que yo, Misael Arredondo, que decía, hey, vamos a hacer algo. Y entonces nos pusimos a dar funciones en teatro, conseguimos con los teatros, oye, mira, somos muy poca gente, literal ahí sí tocaba que, por ejemplo, toda la parte técnica la hicimos entre un amigo mío y yo, cosas muy reducidas, o sea, al final de cuentas nosotros hicimos cámaras, luces, audio, todo, pero siempre por el simple placer de hacer teatro. Entonces, yo en la cuarentena sí di funciones desde teatros, pero siempre fue por el simple placer de estar en un teatro, de oler esas butacas, o sea, de oler toda la tela del teatro. Entonces, al final de cuentas, y pues yo creo que vienen proyectos muy padres gracias a todo el tiempo que estuvimos confinados y que estuvimos pensando, ¿no? Claro. Muchachos, no es más. Muchas gracias por recibir el llamado de, perdón, sigo nervioso, por recibir el llamado de Trasescena, de poder hacer estas charlas de la escena y la trasescena. Coqui, muchas gracias, de verdad, un abrazo fraternal. Espero pronto verte, poder volver a Sinaloa. Me encantó estar por allá. Felipe Ortiz, muchas gracias. Yo sé que nos vamos a seguir viendo, Felipe y yo, más rápido que con Coqui. Vamos a seguir hablando de las charlas de la escena y la trasescena. Esto fue las charlas de la escena y la trasescena del Ministerio de Cultura, proyecto que nos ganamos y fuimos auspiciados en este proyecto que se llama Comparte lo que somos. Y eso estamos haciendo, compartiendo lo que somos, compartiendo la escena y la trasescena. Muchas gracias al Teatro Pablo Tobón Uribe por este gran apoyo de prestarnos el espacio y de permitirnos habitarlo y habitar sus rincones. Gracias a Trevejos Teatro, gracias a Luminancia, a la Corporación Trasescena, a ustedes, los que nos están viendo, a los 150 espectadores que nos ven, a los 1.500 que nos vieron y a los que nos van a seguir viendo. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos el próximo viernes en esto que se llama Charlas de la Escena y la Trasescena. Hasta la próxima. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.